Bueno, muy buenas noches para todos. Seguimos con los estudios de Salmos y hoy quiero hablar un poquitico sobre la alabanza. Reconociendo en Juan 4:24, dice la palabra de Dios, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y vemos una palabra muy importante ahí que es adorar. Pero si vamos a Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y hay otra palabra que es alabanza. Dos palabras que son muy importantes para reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace. La oración y la alabanza, y generalmente entendemos que adorar es todo lo que yo hago ante lo que Dios es. Es reconocer su esencia, es reconocer su carácter y es dar esa gratitud de corazón por lo que Él es. Y alabanza es lo que yo hago con mi vida y mis labios, resultado de la gratitud ante lo que Dios hace. O sea, adorar es reconocer a Dios en lo que Él es y alabar, reconocer a Dios en lo que Él hace. Hoy vamos a hablar sobre el Salmo 9 y cuando miramos el Salmo 9 vamos a hablar sobre la alabanza verdadera, la alabanza verdadera. Permítame, leemos este Salmo. Dice el Salmo en el versículo 1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que arribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Versículo 11, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia, mi Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos. Fue enlazado el malo, y Gaión Selah. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente es que se olvida de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, confiadamente, sino en hombres. Selah. Vamos a orar para que Dios obre en este momento, en este tiempo de estudio de su palabra. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos infinita gracias por tu palabra. Gracias por este Salmo de David. Gracias porque cuenta la experiencia que él tuvo. Y a través del estudio de este Salmo podemos ver la verdadera alabanza. Enséñanos a alabarte en verdad, con nuestras vidas, con nuestros cantos, pero también con nuestras palabras, Señor. Reconociendo lo que tú haces día a día, momento a momento. Tanto en nosotros como en los que te buscan, pero también en los que te rechazan, Señor. Porque tú eres Dios justo, Señor. Tú eres juez justo. Padre, oramos para que al estudiar este salmo, tu Espíritu Santo sea aplicando a nuestras vidas, guiándonos y haciéndolo actuar tuyo en nuestras vidas, Señor. Todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estudiar ese salmo como generalmente lo hacemos parte a parte. Y entonces empezamos por el versículo 1 al versículo 3. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Y yo en estos tres versículos miro las características de una alabanza verdadera. ¿Cómo es una alabanza verdadera? La primera parte dice, te alabaré. Y ese te alabaré es obviamente singular, es personal.
Y tenemos que entender que la alabanza verdadera puede ser personal. Uno puede estar en su habitación, en su estudio, en contacto con la naturaleza y alabar a Dios. Así de sencillo. Y esa alabanza obviamente es a Dios. Pero esa alabanza debe tener un requisito fundamental y es lo segundo, y es que es de corazón, no es de labios. Dice el salmista, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Hace unos 6, 8 años tal vez, nos reuníamos varias personas y cantábamos himnos. Y algunas veces yo preguntaba después de cantar los himnos, ¿cuál himno te gustó más? Y algunos decían, uy, yo no me acuerdo cuál cantamos. ¿O qué opinas de la tercera estrofa de tal himno? Uy, no sé por qué. Porque cantamos con los labios. A veces salen palabras, salen las frases muy hermosas de los himnos que han compuesto grandes a personas que lo han obrado, porque Dios ha hecho algo en sus vidas y han escrito esas alabanzas preciosas. Pero parece que las cantáramos solo con los labios. Y una alabanza verdadera es con todo mi corazón. O sea, la voz, el canto, debe salir del corazón, ¿verdad? Pero a veces pensamos que la alabanza es solo cantar. Y vamos a alabar a Dios y estamos pensando en cantar. Pero una alabanza verdadera implica dar testimonio de Dios. Es hablar, es testificar lo que Dios hace. Por eso el salmista dice acá, contaré todas tus maravillas. Queridos hermanos, una forma de alabar es lo que hablábamos en Hebreos 13, con nuestros labios dar fruto de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y podemos alabar a Dios dando testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Eso es una forma de alabar a Dios. No solo cantando, sino mostrando con nuestras vidas la obra de Dios en ellas. Pero también la alabanza verdadera involucra nuestra vida. Dice el versículo 2, me alegraré y me regocijaré en ti. Vamos a mirar más adelante que el salmista estaba en plena aflicción cuando escribe este salmo. Pero él dice, te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas y me alegraré. Ese me alegraré, si ustedes ven, está en futuro. En el momento que él escribe este salmo, parece que había aflicción en su vida, lo vamos a ver más adelante, pero está seguro que si alaba a Dios, esa alabanza a Dios va también a cambiar su vida. ¿Y por qué? Porque es que toda nuestra vida depende del enfoque de nuestros pensamientos. Y uno puede escoger dos cosas, o enfocarse en las aflicciones, en las dificultades, o enfocarse en lo que Dios hace. Así sencillo es. Si yo me enfoco en lo que Dios hace, eso es alabar a Dios, ¿verdad? Y si yo me enfoco en los problemas míos, pues obviamente me voy a entristecer. El salmista es consciente y dice que la alabanza verdadera involucra toda nuestra vida. Me alegraré y me regocijaré. Y recuerden que esa palabra gozo es satisfacción o felicidad por mi relación con Dios. Y eso es la alabanza. La alabanza es parte de esa relación que tenemos con Dios donde reconocemos todo lo que Él hace a nuestro favor, pero también todo lo que hace en el mundo, todo lo que Él obra y todo su actual, ¿verdad? Por eso dice el salmista, te alabaré Jehová con todo mi corazón, contaré todas maravillas dando testimonio, pero sabe que esa alabanza va a transformar nuestras vidas. Y qué bueno, queridos hermanos, que a veces cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados y a veces no sabemos qué hacer, pues hay gente que pone a hacer muchas cosas, ¿no? Incluso hasta escuchar rancheras. Y no sé si haya creyentes que hagan eso. Pero si algo tiene que hacer el creyente cuando esté triste, cuando esté afligido, es alabar a Dios. Porque esa alabanza nos hace ver la grandeza de Dios, nos hace ver el actuar de Dios. Y al confiar plenamente en su actuar y en su grandeza, pues eso va a cambiar nuestra vida porque aprendemos a confiar en Dios y dejamos todo en Dios y Dios es el que va a actuar. Ahora, parte de esa alabanza, pues también implica los cantos. Se apoyan los cantos a Dios. Dice, después de contar sus maravillas, después de alegrarse y regocijarse en Dios, dice, cantaré a tu nombre. Y qué bueno que se apoyen los cantos a Dios. Y eso es la alabanza. También cantar a Dios. Pero no es que le canto a Dios porque este himno me gusta, porque este himno me fascina, porque me gusta el ritmo, eso. No, es porque estoy agradecido con lo que Dios ha hecho. Y en esa gratitud ante Dios, le canto a Dios, ¿verdad? Y por eso dice, cantaré a tu nombre. Ese nombre de Él, es el carácter de Él, es el actuar de Él. Pero también la alabanza implica reconocer su grandeza. Por eso el salmista dice, oh Altísimo. Dios es grande. El Salmo 8, es curioso el Salmo 8, pero tanto el versículo 1, como lo vimos hace 8 días, como el último versículo, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y parece que el 9 es la respuesta a esa grandeza de Dios.
Y a la pregunta que hace el salmista en Salmo 8, nos dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y refleja que el problema no es el hombre, sino la grandeza de Dios. Pues el Salmo 9 y el Salmo 10, que parece que en algunas versiones como la Septuaginta están unidos. Todas las Biblias tienen 150 salmos, pero algunas tienen el 9 y el 10 dividido y el 13 y el 14 unidos. Otras dividen el 9 y el 10 y unen el 113 y el 114 para dar los 150. En este caso, el 9 es la respuesta a ese capítulo 8, a ese Salmo 8, donde pregunta por la grandeza de Dios, pero también qué es el hombre, ¿verdad? Entonces acá el Salmo dice, la alabanza verdadera implica reconocer la grandeza de Dios. Todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas hace el Señor que es altísimo? Y de hecho, el versículo 3 aclara lo que hizo en la vida de David. Dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Mire que la alabanza verdadera nació de un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque habían enemigos que lo estaban persiguiendo, que lo querían matar. Y él no podía defenderse. Él estaba solo. Pero él confió en Dios, alabó a Dios. Y ese Dios cambió esa tristeza, esa aflicción por alegría, por regocijo. Y por eso cantaba a Dios, ¿verdad? Pero el resultado o la base de esa alabanza es el resultado de actuar de Dios. ¿Qué hizo Dios? Hizo que esos enemigos se voltearan atrás, que cayeran y perecieran delante del Dios mismo, ¿verdad? Dios actúa. Queridos hermanos, qué lindo que podamos estar pendientes de la forma en que Dios actúa. A veces vemos cosas ilógicas, vemos maravillas, algunos se atreven a decir es un milagro de Dios, pero otros decimos, uy, lo que nos pasó, uy, menos mal, eso fue pura suerte que nos pasó esto. Pero debemos de ser sensibles a lo que Dios hace en nuestras vidas. Y como esa sensibilidad ante lo que Dios hace nos lleva a agradecer a Dios. Y la forma de agradecer a Dios de todo corazón es por medio de la alabanza. Una alabanza verdadera donde mi corazón esté totalmente agradecido porque reconozco mis debilidades, reconozco mis aflicciones, mis pruebas, pero por encima de eso está la grandeza de Dios. Ese Dios altísimo que actúa en nuestras vidas. Y como ese Dios altísimo actúa en nuestras vidas, estamos dispuestos a alabarle de todo corazón, dando testimonio de lo que Él está haciendo, transformando nuestras vidas, llenándonos de gozo y esa fortaleza en la relación con Él. Y a veces esa alabanza pues viene con cantos, ¿verdad? Y esos cantos obviamente cuando estamos dispuestos a cantar a Dios reconociendo su grandeza, también transforman nuestra vida y también transforman nuestro carácter, porque estamos reconociendo su grandeza y estamos reconociendo el actuar de Dios. El versículo 4 nos habla de ese reconocimiento del actuar de Dios y habla a nivel de la persona, ¿verdad? Dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Y estamos hablando fácilmente de que es un juez que juzga a los suyos, que guarda a los suyos. Aquí en este caso está guardando el salmista. Dice el salmista, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Dios obra en mi vida. El salmista entiende eso. La pregunta es, ¿tú y yo también entendemos que Dios obra en nuestras vidas? ¿Que Dios está actuando en medio de nuestras necesidades? ¿Que Dios está actuando aunque nosotros aparentemente no lo vemos? Entonces, el salmista sí ha entendido que esos enemigos que le iban a atacar, esos enemigos que le iban a matar, se confundieron. Dios se encargó de ellos. Y eso hizo que la labor de David estuviera concreta, estuviera clara y persistiera. Por eso dice, porque me han mantenido mi derecho y mi causa. Es como si Dios me hubiera defendido a mí, Él obró en mi vida. Lo otro es que Dios nos da el poder para vencer y mantenernos sin caer, ¿verdad? No quiere decir que el salmista tuviera todas las capacidades de vencer la tentación o de actuar correctamente, pero sí está diciendo que Dios sobre en la vida y la forma que Dios sobre en la vida fue que le dio el poder para vencer y para mantenerse sin caer. Por eso el salmista expresa fácilmente, has mantenido mi derecho y mi causa. O sea, he sido correcto en medio de todo lo que ha sucedido en medio de esos enemigos, pero no lo he hecho por mis capacidades, es porque Dios lo ha hecho. Tú has mantenido, dice esta vez, ¿verdad? Y no solo Dios obró en su vida, por eso el salmista reconoce el actuar de Dios, sino que la forma en que Dios obró en su vida fue guardándolo, cuidándolo. En Judas, capítulo 1, versículo 24 dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios,
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Queridos hermanos, somos débiles, somos vulnerables. Por eso el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Nosotros no somos nada, aunque a veces nuestro ego nos llega a decir que nosotros somos esto y además somos los hijos de Dios. Pero la verdad somos débiles, somos vulnerables. Y el Señor conoce eso. Pero lo lindo es que en Él somos fuertes. Él es el que nos da espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por eso, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras tentaciones, podemos acudir a ese poder de Dios. Y como dice en Judas 1:24, Él es poderoso para guardarnos en caída. Y en Corintios dice que siempre va a haber una salida para que podamos soportar, ¿verdad? Pero estamos dispuestos a, con nuestras vidas, alabar al Señor, con nuestros actos, con nuestras acciones, recordando que Él es juez justo, dice al final del versículo 4, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Ese es el Señor, que tiene su trono y que juzga con justicia. Es el único juez justo que hay. Versículo 5 y versículo 6 nos habla de que no solo me guarda a mí, sino que juzga a los malos. Ese juez justo dice en su justicia que hizo. Versículo 5, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. La historia del Titanic, no sé si la han escuchado, pero el día que salía el Titanic, el que inventó el Titanic, el que hizo el Titanic, dijo, este barco no pasa nada aunque Dios quiera. Nunca se destruirá aunque Dios quiera. Retó a Dios y mire lo que pasó. Pero sabes que no es solo él el que ha retado a Dios. Dice el texto que muchas naciones han retado a Dios, que los malos retan a Dios. Y habla de ese actuar de Dios. El salmista reconoce el actuar de Dios porque es que Dios juzga también a los malos. Y la forma en que lo hace es que reprende a las naciones y les pone término. Reprendiste a las naciones, ¿verdad? Y luego dice que acabó con todas las cosas de ellos. Lo segundo que vemos es que destruye al malo. ¿Cuántos malos se levantan incluso contra nosotros? En el caso de David, ¿cuántos enemigos venían a perseguirlo? Pero Dios fue justo. Dios protege a los suyos. Dios defiende a los suyos. Al final vamos a ver que Dios defiende también al menesteroso. Es su refugio. Pero a veces nos afligimos por los malos y no nos damos cuenta que los malos tienen que rendir cuentas a Dios también. El hecho de que yo descarte a Dios o que el hombre descarte a Dios no quiere decir que Dios no juzga al hombre. Juzga a los malos también. Y no solo eso, sino que dice que sus obras son borradas por siempre. Dice, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Claro, los malos crecen, tienen sus cosas, se enorgullecen, pero tarde o temprano van a acabar y van a perecer ellos y sus obras. Los enemigos también, los enemigos que tenía David, ¿qué hicieron? Se confundieron, se agredieron ellos mismos y murieron. Pero ese día los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Todo termina. 11 ciudades porque las ciudades quedaron derribadas. Y por último dice, su memoria pereció con ellos, no queda ni el recuerdo. Y no es de extrañar que muchos de los pueblos de la época del pueblo de Israel no persisten hoy en día. No existen como tales, ¿verdad? Pero también es importante que esos malos que han querido actuar contra Dios y rechazar a Dios y negar a Dios, perecen y sucumben. Claro, nosotros los vemos inflados y violentos y agresivos y con poder y eso, y nosotros a veces nos asustamos por eso. Pero ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Y lo que el salmista dice es que da gracias a Dios, que alaba a Dios, porque aún viendo su situación, vio que Dios lo protegió. Y la forma que Dios protege es porque es un juez justo. Y como juez justo, pues juzga a los unos y a los otros, pero en este caso habla de que juzga a los malos. Y el versículo 7 al versículo 10 dice que reconociendo el actual de Dios, se da cuenta que aún que juzga a los malos, Dios cuida a los que le buscan a él. Dice el versículo 7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Claro, todos los malos serán destruidos, sus ciudades serán destruidas, las naciones serán destruidas, pero Jehová permanecerá para siempre. ¿Qué ha hecho Dios? El juez justo. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Sabes? Que la última parte del versículo 6 dice, su memoria pereció con ellos. Todo terminó, se acabaron, fueron destruidos los malos, sus obras, perecieron los enemigos, todo terminó en sus ciudades. Pero el versículo 7 empieza con esa palabra,
Pero, aunque todo fue derribado, aunque todo fue destruido, aparece la palabra pero. El gran contraste. Todos esos que atacaron a Dios fueron destruidos. Todos esos malos que se levantaron contra Dios y los suyos fueron destruidos. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ese es Dios. Ese Dios eterno, ese Dios misericordioso, ese Dios lleno de amor, que por más que las naciones quieran destruirlo, por más que las naciones quieran atacarlo, no pueden. Porque ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre quiere acabar con las cosas de Dios y con Dios y no han podido. ¿Cuánto tiempo se ha querido acabar con la Biblia? Primero no la dejaban publicar, segundo la quemaban, las confundían, pero ahí sigue la palabra de Dios. Y cada vez más personas leen la palabra de Dios, más medios de expansión de la palabra de Dios hay, están muchos más idiomas, porque es que las cosas de Dios permanecen para siempre. Su palabra permanece para siempre, ¿verdad? ¿Y por qué hace esto? Porque es que es un Dios eterno. Y como Dios es eterno, permanece para siempre. Él es el Dios eterno, el Olán, el Dios eterno. Claro, las naciones pasarán, la gente grande pasará, todo eso pasará, se acabará, será juzgado. Pero Dios es un juez justo. Y como juez justo, ¿qué ha hecho? Dispuesto su trono. ¿Y para qué se tiene un trono en un juez? Pues para juzgar. ¿Y a quiénes va a juzgar? Pues dice el texto que al mundo lo va a juzgar justamente, ¿no? Él juzgará al mundo con justicia. Porque Dios es juez justo. Y le va a dar la oportunidad al mundo. Lo va a juzgar, pero con justicia. Si ellos rechazaron a Dios, si ellos atacaron a Dios, pues serán excluidos de la presencia de Dios por la eternidad, como dice en 1 Tesalonicenses. Pero, ¿qué va a hacer con los pueblos? Pues a los pueblos los va a juzgar, pero rectamente también. Él dio unas normas. Si no las cumplieron, pues merecen la condenación. Y esa condenación es porque han rechazado a Dios, porque están muertos ante Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero por un lado está ese mundo que va a ser juzgado justamente, esos pueblos que van a ser juzgados con rectitud. Pero mira el versículo 9, ese mismo Dios, juez justo, que permanece para siempre, será refugio al pobre. Ese pobre que fue atacado, que fue menospreciado, que fue vituperado, que fue rechazado por esas naciones y por esos poderosos, será guardados en Dios. Dios será refugio para el pobre y será refugio para el tiempo de angustia. Qué lindo, querido hermano, que ese palabras de Salmo 46, donde Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza, sea vigente también para nosotros, para ti y para mí. Pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, tal vez por aflicciones, como pasó David, pero en medio de todo eso que sucede, sabemos que Dios va a juzgar al mundo justamente y a los pueblos rectamente, pero también que Él será refugio para el pobre. Ahora, yo no sé muy bien si esa palabra pobre ahí será simplemente pobre económicamente, o si sea pobre a nivel espiritual, o si sea pobre en todas las partes. El contexto me da para que ese pobre es el que está en angustia. Y cuando tú y yo estamos en angustia, pues nos sentimos como pobres porque no tenemos cómo hacer ni tenemos que hacer, ¿verdad? Y en ese momento en que estamos desesperados, en que las cosas caen en nosotros, y cuando decimos alabar a ese Dios con todo nuestro corazón, confiando plenamente en lo que Él hará, Dios permite que seamos refugiados en Él, en su poder. Y que en ese momento de angustia guardaremos allí, nos podemos guardar nosotros y Él nos va a proteger. Pero el versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Mire lo importante, él hace un énfasis en que hay unos que son los malos, los que lo persiguen, los que atacan a los justos, y ellos serán totalmente destruidos, ¿verdad? Pero Jehová permanece para siempre, y él es juez justo. Y ese juez justo va a hacer una cosa, va a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos rectamente. Pero será refugio al pobre y refugio a la angustia. ¿Por qué? Porque él va a cuidar a los que conocen su nombre. Ahora, los que conocen su nombre, obviamente, la palabra mejor dicha ahí, o que puedo interpretar, es aquellos que tienen relación con él. Porque conocer su nombre es conocer su carácter, conocer su esencia. Es los que le adoran, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Confiar en él. No podemos confiar en el mundo, no podemos confiar en los malos, no podemos confiar en las naciones. Confiamos en Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es altísimo. Es un Dios altísimo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Pero está diciendo por otro lado que Él es el Rey grande. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ese nombre que debe ser glorificado. Por eso dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre.
los que se relacionan con Él. Y para ellos será refugio, y será refugio en tiempo de angustia. Pero mire lo que dice después, dice, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mire la grandeza de ese Dios. Ese Dios lo que hace es cuidar a los suyos. Será refugio al pobre y refugio en tiempo de angustia. Pero aquellos que le conocen a Él, aquellos que se relacionan con Él, pues podrán confiar en Él. ¿Y sabes cuál es el trasfondo de todo eso? Porque Dios nunca nos ha desamparado. Porque aquellas personas que buscan a Dios tienen en Él su amparo. Salmo 46:1. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, ¿verdad? Nuestro refugio. Ese es Dios. Querido hermano, querida hermana, si estás pasando por dificultades, si sientes que esos enemigos, llámese como sea, te están agrediendo y te están haciendo algo, lo mejor que tú y yo podemos hacer es alabar a Dios, confiar plenamente en Él, depositar toda nuestra angustia en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y confiar en su nombre, reconocer cada promesa que Él ha hecho en su palabra y recordar, como dice ahí al final del versículo 10, que nunca nos va a desamparar, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿estamos conociendo su nombre? ¿Nos estamos relacionando con Él? ¿Estamos buscándolo a Él? Porque la promesa es para ellos, para los que conocen su nombre y para aquellos que le buscaron. Porque los que no le buscaron, los que no se relacionan con Él, serán eternamente perdidos. Entonces el salmista hace su alabanza personal y dice, Dios ha obrado en mi vida, Dios ha obrado en los malos, pero Dios cuida a los que le buscan. Y entonces dice, pero es que la alabanza verdadera no solo es personal, la alabanza verdadera también es grupal. Y entonces la alabanza verdadera grupal también tiene sus características, ¿verdad? Por eso dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Y entonces está hablando de que aquellos que le buscan, ¿verdad? Ah, no se olvida del clamor de los afligidos y se acordó siempre de ellos. Por eso yo digo que no necesariamente la pobreza que habla el versículo 9 es pobreza económica, porque dice que no entraron los pobres en espíritu. Entonces, el texto lo que nos lleva es a mirar cómo el salmista no solo alaba a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, dando testimonio de Él, transformando su vida, depositando su confianza en Él, sino que motiva a otros a alabar a Dios. Y ese es el versículo 11. ¿Y cómo le dice cantad a Jehová? Porque la alabanza verdadera grupal implica cantos a Dios. Claro, nos reunimos para alabar. Ahora colocamos 3 signos para qué? Para alabar a Dios. Y qué lindo cuando podemos reunirnos con el gran propósito de alabar a Dios, ¿verdad? Pero nos habla también de que no solo es cantar a Dios, sino que es dar testimonio de la forma que Dios obra. Por eso dice, publicar entre los pueblos sus obras. Y yo creo que esa es la responsabilidad de todos los creyentes. Sí, hay que cantar a Dios que habita en Sión, porque reconocemos su grandeza, reconocemos dónde está Él. Y miren lo importante, dice, cantad a Jehová que habita en Sión, habita en Sión. Vamos a mirar luego esa importante relación de ese versículo y de ese lugar donde habita Dios. Pero también nos dice, pero no es solo cantar, hay que testificar de lo que Dios hace. ¿Y cómo lo hacemos? Publicar entre los pueblos sus obras. Yo creo que todos los cristianos deberíamos de poder entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, a nuestro alrededor, pero también en el mundo entero. ¿Y cómo podemos publicar eso entre los pueblos? Porque ¿cómo será conocido Dios si no es a través de lo que Él hace? Y todo lo que Dios hace es para su gloria. La pregunta, ¿estamos dispuestos aún en esas necesidades que pasó? El rey David había pasado por necesidad, estaba en aflicción, dice ahí. Pero en esa aflicción Dios obra en su vida y Él empieza a convocar a otros a la alabanza. La pregunta es, cuando estamos en dificultades y Dios obra, ¿qué hacemos nosotros? Si estamos dando gracias a Dios, si estamos cantando a Él que habita en Sion, y si estamos testificando a los pueblos lo que Dios hace, porque eso lo queríamos hacer, ¿verdad? Y hay 3 cosas importantes por lo que sucede esto. El versículo 12 dice, porque el que demanda la sangre, o sea, Dios es Dios justo. Y lo que había pasado es que estos pueblos que se habían levantado eran sanguinarios y habían matado a muchos de los judíos, de los israelitas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo Dios? Demandó la sangre. ¿Pero qué más hizo Dios? Se acordó de su pueblo. Por eso su pueblo podía confiar en ellos. Y por último dice, no se olvidó de clamar de los afligidos. Luego es importante la oración. Y Dios
escucha la oración. Dios no se olvida el clamor de los afligidos. Antes habían visto por qué es refugio de los pobres y es refugio en medio de la aflicción. Ese es nuestro Dios. Pero estamos dispuestos nosotros a alabar a Dios colectivamente. Ya pues pasó la pandemia y nos estamos reuniendo en las distintas capillas y qué bueno cuando uno mira a las personas que están allí y todos podemos alabarle. Claro, qué rico que lo hacemos en nuestras casas y que la alabanza es personal. Pero también es muy lindo cuando vamos y estamos reunidos como uno solo. Mirad qué lindo es vivir en armonía, estar en armonía. Y podemos reunirnos y podemos no solo expresar la gratitud ante lo que Dios hace, ante lo que Dios está haciendo allí, sino podemos contarle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a pesar de este tipo de pandemia y a pesar de todas estas dificultades, ¿verdad? Pero otra cosa importante es que podemos estar orando por nuestras necesidades. Esta mañana tuve un gran privilegio de ir a una reunión. Están orando 52 días por la situación de nuestro país. El sábado se termina esto, pensando en las elecciones, ¿verdad? Y es que la herramienta que nosotros tenemos es la confianza en Dios y por base de esa confianza oramos a Dios. Entonces, Dios escucha la oración y lo más importante, Dios no se olvida del clamor de los afligidos. No importa las aflicciones que estemos viviendo en nuestro corazón, en nuestra vida, Dios escucha ese clamor. Y Dios no se olvida de eso. Y no se olvida ¿por qué? Porque Dios actúa. ¿Y cómo actúa acá? Acabó con todas esas naciones, acabó con todas esas ciudades, acabó con todos esos pueblos. Aún el nombre de ellos fue borrado y fue eliminado, ¿verdad? Ese es el Dios. Y todo esto sucede que en medio de la aflicción no se olvidó el clamor de los afligidos. Repito lo que decía en estos días. La mayoría de veces pensamos que el cristiano no debe estar afligido, que el cristiano no tiene pruebas porque Dios lo evita. No, no es cierto. Pasamos por aflicciones. La gran ventaja es que en medio de nuestras aflicciones podemos llevarle eso al Señor y podemos descargar toda nuestra carga diciéndole, Señor, estoy pasando por esta situación, pero estoy confiando en ti y en lo que tú vas a hacer. Versículo 13 y 14, así como este salmista está convocando la alabanza, está expresando cómo es el actuar de Dios en él. Por eso dice, ten misericordia a mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me gocé en tu salvación. Mire que acá vuelve otra vez, reconoce la grandeza de Dios, invita a todos a alabarle colectivamente y empieza a decir, es que Dios actúa. Y lo primero es que Dios actúa en mí. Por eso yo clamo a Él, ¿verdad? Demanda confianza plena. ¿Y qué es lo que le pide el salmista a Dios? Ten misericordia de mí. Y eso es lo más lindo. Ahora, recuerden que la palabra misericordia es cuando el corazón de alguien se mueve ante la miseria de alguien. Ahora yo pregunto, ¿David le faltaba plata? ¿David estaba muy mal económicamente? Yo creo que no. Pero él está hablando de ten misericordia de mí porque tenía necesidades. Por eso era la misericordia. Se sentía miserable porque no estaba solo, estaba confundido, los enemigos lo estaban atacando. Entonces él acude a la misericordia de Dios. Por eso pienso que esos pobres que se refugian en Dios son aquellos que reconocemos nuestras carencias, no solo a nivel económico, sino a nivel de relaciones, a nivel interpersonal, a nivel de temores. ¿Cuántas necesidades tenemos nosotros? Pero lo lindo es que en medio de nuestras necesidades, sea la que sea, podemos orar al Señor para que el Señor tenga misericordia de mí. Y eso es lo que está haciendo aquí David, ¿verdad? Está no ten misericordia de mí y le está diciendo, mira mi aflicción. Está clamando no solo por su misericordia, sino que reconoce que Dios está en medio de nuestras aflicciones y por eso confía en Él. Esa alabanza verdadera demanda una confianza plena. Yo no puedo alabar a Dios si no estoy confiando en Él. Por eso es que la alabanza verdadera es el resultado de un corazón agradecido. Y es agradecido porque estamos confiando en Él. Entonces podemos clamar por su misericordia, clamamos en medio de nuestras aflicciones y mira lo que Él dice, mira mi aflicción que padezco, o sea, eso es real. Eso no es que me lo estoy imaginando, es que está sucediendo. Ahora, si David tuvo aflicciones con todo lo que Dios lo amó, lo cuidó, lo protegió, ¿será que tú y yo no podemos tener aflicciones? Yo creo que sí. Repito, los cristianos también pasamos por aflicciones. Lo que pasa es que en medio de esas aflicciones tenemos la posibilidad de confiar plenamente en el Señor, de clamar al Señor y expresar a Él nuestras pruebas, nuestras dificultades y decirle, Señor, no sé qué hacer, yo carezco de esto, yo soy pobre en esto, por eso ten misericordia de mí. Pero cuando yo soy orgulloso y digo, es que yo puedo hacer esto, yo salgo esto, pues Dios en qué me va a ayudar.
porque es que Dios acude a través de su misericordia, ¿verdad? Dice en medio del ataque a los enemigos, porque es que esos enemigos se le habían levantado, lo estaban aborreciendo, ¿verdad? Pero mire cómo es el actuar de Dios en él. Dice, tú que me levantas de las puertas de la muerte. ¿Sabes cuál era la verdadera aflicción de David? Sentía que iba a morir, que le iban a matar. Y el actuar de Dios es en medio de esa puerta de la muerte. Así como muchas veces nos enfermamos, así como muchas veces tenemos accidentes o estamos en situaciones, o simplemente uno no sabe de cuántas cosas Dios lo ha librado y tal vez Dios nos ha librado de la muerte y nosotros no lo sabemos, porque a veces ignoramos todo lo que pasa en nuestro mundo, ¿verdad? Pero David sí sabía que Dios lo había librado de la muerte. Y por eso dice, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Es decir, David estuvo a punto de morir, pero ¿qué hizo Dios? Lo levantó. ¿Y para qué lo levantó? Mire el versículo 14. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. ¿Y qué es la hija de Sión? Donde estaba el Altísimo, donde mora, donde habita el Dios Todopoderoso. Es decir, lo sacó de la muerte del Seol para que él alabara a Dios desde su lugar santísimo. Y el resultado dice, y me gocé en tu salvación. Es decir, el salmista entendió que pasó por aflicciones, pero que en esas aflicciones estuvo dispuesto a alabar a Dios. Dios cambió su vida, le dio la alegría, le dio el regocijo. Obró en medio de eso, cogió a los enemigos y los acabó. Y con un propósito, ¿verdad? Y me gocé en tu salvación. ¿Sabes que Dios a veces nos permite pruebas, aflicciones, dificultades, pero para que tú y yo, si estamos confiando plenamente en Él, estemos dispuestos a alabarle? Y cuando estemos alabándole, va a transformar nuestra misma vida. Va a transformar esos pensamientos negativos de que todo se va a acabar y va a poner la confianza en Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos gocemos en la salvación que nos da, para que nos gocemos en lo que Él es y en lo que Él hace. Hace muchos años yo me recuerdo que éramos muy traviesos, eso hace muchos años, ¿no? Ahorita no. Y en la casa teníamos algo y es que habían algunas puertas que tenían un marco y nosotros colocamos baldes de agua en la puerta y la apoyábamos con el marco y llamábamos a alguien y cuando alguien llegaba pues abría la puerta y le caía todo el balde de agua. Uy, eso era tremendo y nos reíamos. Pero un día de esos yo coloqué el balde de agua y salí y cuando salí se me olvidó que había dejado la billetera adentro y yo entré por la billetera y adivinan a quién le cayó el balde de agua. Pues me cayó el balde de agua a mí. Y a veces nosotros hacemos trampa para otros y nosotros somos los que sufrimos. Eso pasó con los pueblos. Porque mire que cuando él convoca la alabanza, reconoce el actuar de Dios en los malos. ¿Y qué le pasó a los malos? Mire lo que le pasó a los malos. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gayón, Selah. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Mire que estos pueblos pensaron que hacían una trampa a Dios. Pensaron que le hacían una trampa a los buenos, a los que buscan a Dios. Pero la verdad es que cayeron en su trampa. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron ellas mismas. O sea, toda la violencia, toda la agresividad, todo el mal y todo el pecado fue lo que les sirvió para ellos mismos morir y ser destruidos. Se atraparon en su trampa. En la red que escondieron fue tomado su pie. Todos ellos cayeron, ¿verdad? En Jehová se ha hecho el juicio que ejecutó. ¿Sabes qué es el juicio de Dios? Dios es justo y Dios va a juzgar rectamente y Dios va a juzgar con justicia. Pero aquellos que no le buscan, aquellos que lo rechazan, recibirán su condenación. Esto es parte del juicio de Dios. Dios obra en los malos, por eso dice acá, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y algo importante, la palabra higayón quiere decir meditar, mediten en esto. Y la palabra selah quiere decir reflexión, es un tiempo, un interludio que se da para hacer reflexión. Curiosamente, y no he visto en ningún otro salmo, que tenga las dos palabras juntas. Y eso es porque eso es muy importante lo que estamos hablando. O sea, esto que está sucediendo es trascendental. El salmista escribe y dice, mire, tenemos que meditar y reflexionar en la grandeza de Dios, en lo que Dios hace. Mire, las naciones se levantan contra él y Dios las acaba. Los malos se levantan contra él y Dios los acaba, porque Dios juzga. Dios es un juez justo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el resultado? Los malos serán trasladados al salón, al Seol. El malo pagará, irán al Seol, sucumbirá.
morirá por toda la eternidad. ¿Y quién va a pasar con eso? Toda la gente que rechaza a Dios será rechazada. Toda la gente que se olvidan de Dios. Queridos hermanos, hay mucha gente que no conoce de Dios. O tal vez conoce y lo ha ignorado. Creo que deberíamos de orar por ellos. Porque todos aquellos que rechazan a Dios serán rechazados. La paga del pecado muerto y ellos están muertos y siguen rechazando. Por eso es que es importante esa alabanza verdadera, no solo de cantos y gozarnos en la iglesia y gozar nuestra casa cantando y cantando. La pregunta es, ¿estamos alabando a Dios exponiendo la palabra de Dios a otras personas que no le conocen? ¿Estamos hablando de ese Dios amoroso que es juez justo y que por ese amor juez justo y esa misericordia envió a Jesús para que pagara por esas personas? ¿Para que le reciban en su corazón? ¿Para que Dios transforme sus vidas? Versículo 18 dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. El texto dice que así como Dios actúa conmigo, así como Dios actúa con los malos, Él actúa también en los necesitados. Aquellos que están con necesidad, ¿verdad? Dice el versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, no se olvidó el amor de los afligidos, y en el versículo 18 dice, no será olvidado para siempre el menesteroso. Claro, los menesterosos siempre existirán allá, pero Dios los cuida, Dios los guarda, Dios acuerda al necesitado, los pobres tienen plena esperanza en Él. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Por eso pienso yo que todo el texto tiene que hablar más con necesidades espirituales, porque es el juicio de Dios. Y por eso el hombre debe reconocer la necesidad espiritual que tiene, porque el hombre está muerto en pecados y como muerto no puede actuar y no tiene la capacidad de pensar, ni de razonar, ni entender que lo que está haciendo es mal. Por eso la palabra de Dios es necesario que llegue a nuestras vidas para mostrarnos el pecado. Es necesario que Dios en su misericordia llegue a nuestras vidas para perdonarnos. Y es necesario que el Espíritu Santo nos dé testimonio de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios llega a nuestras necesidades, a todas las necesidades que tengamos. Es parte de su carácter, es lo que es. El Salmo termina en el versículo 19. David acude a Dios y le dice, en base a todo eso, Señor, levántate, Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. En este texto lo que está diciendo es, Dios es paciente. Dios quiere que toda la gente proceda al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios está ahí. Él fue justo. Tiene su trono. Está ahí. Pero Dios es paciente. Dios es paciente queriendo que todo llegue al arrepentimiento. Pero va a llegar un momento en que Dios va a venir. ¿Verdad? Que va a venir por su iglesia. Por eso dice aquí, el hombre es débil, pero ese hombre débil quiere fortalecerse. Por eso la respuesta al Salmo 8. Entonces le dice, Dios es paciente, pero va a venir antes de que se fortalezca el hombre. ¿Y para qué va a venir? Para que las naciones sean juzgadas y delante de él. Pero Dios puede transformar al hombre, por eso dice, pon, oh Jehová, temor en ellos. Que esta gente empiece a pensar en ti, que en vez de rechazarte, que en vez de despreciarte, confíen en ti. ¿Y qué es lo que tienen que hacer eso? Que Dios debe ser conocido. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Pero el verdadero Dios es Jehová, el Dios vivo y verdadero. Las naciones no son nada. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de memoria, ¿verdad? El Salmo 10 es la continuación del Salmo 9. Y si el Salmo 9 es la victoria ante el juicio de Dios, ante el actuar de Dios, en el Salmo 10 vamos a ver el lamento del salmista y toda esa situación de él. Como conclusión, hermanos, entonces vemos la alabanza verdadera. La alabanza verdadera puede ser personal, debe nacer de un corazón, no es solo de labios. Implica dar testimonio en nuestra vida, involucra nuestra vida en plena relación con el Creador, se apoya en los cantos a Dios, implica reconocer su grandeza y es el resultado de actuar de Dios. La alabanza es reconocer la forma en que Dios está actuando. Y el Salmo nos dice que debemos de reconocer el actuar de Dios en nosotros, en los malos y en los que le buscan. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Señor, gracias por todo lo que tú eres y gracias por todo lo que tú haces, Señor. Padre, enséñanos a reconocer nuestra aflicción, nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad y poder clamar a ti por tu misericordia, Señor. Poder confiar plenamente en ti. Porque ¿qué es el hombre, Señor? ¿Qué somos nosotros?
sino somos seres vulnerables. Pero tú eres el grande, tú eres el misericordioso, el amoroso, que has bajado hasta nosotros para perdonarnos, para consolarnos, para escucharnos, para relacionarte con nosotros, Señor. Por eso en esta noche te alabamos a ti, por todo lo que tú haces, por el cuidado, por la protección, por la provisión, por tu gracia para con nosotros, Señor. Gracias por el perdón que nos has dado. Gracias porque nos has hecho hijos tuyos, Señor. Pero Padre, a través de este salmo también podemos pensar en tantas personas que nos rodean, que te han despreciado, que te han desechado, Señor. Y clamamos por ellos, Señor, para que tu misericordia sea sobre ellos, pero también por fidelidad nuestra, para que en medio de la alabanza podamos dar testimonio del actuar tuyo a esas personas, para que podamos mostrar su condición de pecado, pero también la necesidad de un Salvador. Cómo llevarlos a Jesús y hablar de Jesús crucificado, Señor. Toma control de nosotros y haznos ser fieles a ti para alabarte en verdad de corazón por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge, que el Señor le bendiga. Gracias. Gracias, Jorge, que el Señor lo bendiga. Precioso mensaje. Hermano Gabriel, qué gusto saludarlo. Hermano Mario, saludarlo.